Y si me preguntaran a mí o mi experiencia es, a veces más importante que el video es el audio. Porque hay gente que puede estar, que soporta ver un video con mala calidad visual, pero que tenga buen audio. Pero tal vez el video se puede ver muy bien y está a 4K y todo, pero si tiene un mal audio, no lo va a ver, ¿verdad? Entonces, en los aspectos técnicos, eso, ¿verdad? En los aspectos ya de creación del contenido, pues como comentábamos, ¿verdad? Teníamos que tener un guión, un outline de qué queremos hablar, ¿verdad? También tenemos que tener claros cuál va a ser el formato, si va a ser un formato corto, va a ser un formato intermedio, va a ser un formato largo, si vemos que es mucho contenido, entonces lo ideal es poder dividirlo en varias secciones. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Luis Sarmiento. Hoy tendremos el placer de platicar con Frank Calderón, quien con el espíritu de emprendedor hace un poco más de 4 años fundó Streaming GT, del cual es dueño. También enseña mercadeo desde hace 7 años en el International Marketing Institute. También es un full stack developer, enseña desarrollo de aplicaciones web y móviles en un periodo de 3 meses. Gracias, Frank, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Luis, todo muy bien, gracias por la invitación y qué gusto poder compartir con usted y con la comunidad un poquito de la experiencia que tenemos y espero que esto pueda ayudar, ¿verdad? A los jóvenes y a los empresarios poder compartir nuestra experiencia. Por supuesto que sí. ¿Cómo empezó este sueño de ser emprendedor, Frank? Creo que siempre desde pequeño, eh, creo que tuve mucha influencia de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá siempre fue emprendedora, siempre nos motivó a poder emprender, a poder trabajar en ventas. Desde pequeño empecé a trabajar y me gustó mucho, creo que el poder tener mi propia fuente de ingresos. Y trabajando en una universidad, en la Universidad Francisco Marroquín, como desarrollador web, ahí fue donde primero empecé a tener la oportunidad de trabajar estos proyectos que llamamos freelance, ¿verdad? Algunos proyectos que me pidieron de sitios web, ¿verdad? Sobre todo en ese momento era sitios web. Pero luego me di cuenta de que pues si yo quería tener clientes más grandes necesitaba formalizarlo. Entonces ahí fue donde fundé oficialmente mi primera empresa, que es Weaver Solution, que es una empresa dedicada, en su momento era específicamente a desarrollo web, ¿verdad? De tecnología, y ahora ha crecido un poquito, ya hemos incluido la parte de marketing digital, pero creo que sí, desde pequeño, por influencia sobre todo de mi mamá, creo, de mi familia, siempre he tenido como ese anhelo de tener algo propio, ¿verdad? Y de emprender y no quedarme como tranquilo, ¿verdad? Con lo que ya tengo, sino siempre buscar oportunidades. Soy alguien que creo que trato de buscar una oportunidad de hacer algún negocio, de emprender algo y me aviento a hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué implica tener una empresa más formal? ¿Qué significa formalizar una empresa? Primero es la parte de pagar impuestos, ¿verdad? Porque acá, supongamos en Guatemala y creo que en muchos países de Latinoamérica tenemos mucha economía informal, ¿verdad? Pero muchas empresas, cuando usted quiere trabajar ya con empresas más formales, lo primero que le preguntan es, ¿y me da factura? ¿Verdad? Nosotros acá tenemos un régimen, le llamamos, que seguramente va a ser muy similar en los otros países de Latinoamérica, que es el de pequeño contribuyente, creo, que podemos como facturar nuestros servicios como profesionales, como propios, como personales, por así decirlo, ¿verdad? Pero el hecho de formalizarla, por así decirlo, ya tener una patente de comercio, pues da más formalidad, ¿verdad? Al momento de ser contratado. He tenido la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones con el Estado, entonces ahí obviamente ellos requieren pues una formalidad, ¿verdad? Extra, sobre todo, creo que esa era la parte como formalizar, ¿verdad? Ya tener una papelería que respalde que no solamente a título personal, sino es una empresa formal con una dirección fiscal que puedo facturar, ¿verdad? Que tengo una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Entonces esa parte como ya estar pues legalizado de alguna manera ante las instituciones de mi país que avalen que tengo una empresa formal, ¿verdad? No es el primero que escucho que menciona que el hecho de tener papelería y de estar asentado, creo que es la palabra que usaríamos nosotros, ante el gobierno como empresa formal y que eso les da también una ventaja sobre otros. En su página, el eslogan es conectando a personas a distancia. ¿Por qué los emprendedores o freelancers querrían
conectar a personas a distancia, Frank? Bueno, este eslogan surgió mucho de la idea de Streaming GT, ¿verdad? Nosotros nos especializamos en transmisiones en vivo y cobró mucho sentido para nosotros durante la pandemia, que fue donde salió ya la idea de formalizar Streaming GT, porque como usted sabe, ¿verdad? Durante la cuarentena, pues nos tuvimos que aislar y nos pasó mucho con el tema de los eventos. Realmente nos piden hacer transmisiones de bodas, de 15 años. Nos tocó para un colegio, no sé cómo, creo que tal vez se llama igual en toda Latinoamérica, es la primera comunión que le llaman. Entonces, ya los colegios, pues la gente quería de alguna manera seguir haciendo su vida normal, pero no podíamos por el distanciamiento, porque luego cuando se empezaron a reactivar las reuniones, pues era el cupo muy limitado. Entonces de ahí surge el eslogan de conectando personas a distancia, ¿verdad? Como nosotros con nuestro producto, servicio, con la tecnología, podíamos hacer que aunque tal vez estuviéramos separados físicamente o por la cuarentena, aún así poder compartir, ¿verdad? A través de la tecnología y poder utilizar nuestros medios y nuestros recursos para poder compartir y volver a estar conectados a pesar de la distancia, pero que por medio de la tecnología podíamos pues seguir compartiendo de alguna manera, tal vez no es 100% igual, pero nuestros momentos importantes, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va, ¿verdad? Como nuestro producto y servicio, si lo queremos generalizar un poco más allá de las transmisiones, es cómo nosotros podemos ayudar para poder conectar a las personas y no solamente a nivel personal, como pasaba con los eventos de las bodas o de los 15 años, sino también a nivel profesional, ¿verdad? Porque también nos ha pasado, y eso fue incluso antes de la pandemia, que hemos trabajado con algunas empresas que nos contratan porque tienen que dar capacitaciones. Entonces, está un grupo acá en Guatemala, pero al mismo tiempo, simultáneamente, está otro grupo de personas que quieren recibir la misma capacitación en El Salvador, en Honduras. Entonces, ¿cómo la tecnología o cómo mi producto y servicio puede conectarlos a pesar de la distancia? También usted habla en su página que no se debe limitar a un solo canal, sino que pueden usarse YouTube Live, eh, Facebook Live, perdón, YouTube, Twitch. ¿Cuál es la ventaja de que un emprendedor pueda usar más de un canal? Creo que tiene que ver mucho con nuestro público objetivo y también creo que esto nos ayudó mucho durante la pandemia, ¿verdad? Creo que hoy en día ya todos estamos familiarizados con las plataformas de videollamadas, sobre todo Zoom, creo que es la más conocida, ¿verdad? Pero nosotros nos dimos cuenta que había gente en su momento cuando decía, es que yo no utilizo Zoom, o qué es Zoom, o cómo lo descargo, ¿verdad? Pero estábamos más familiarizados con Facebook Live, por ejemplo, o con YouTube. Y a veces también es un gusto hasta como personal, ¿verdad? Yo prefiero consumir contenido en YouTube y no en Facebook Live, ¿verdad? Entonces, a veces si nos enfocamos en un solo canal, creo que podemos perder cierta audiencia. Sin embargo, si tenemos la capacidad de ser multicanal y poder llevar nuestro producto o servicio en diferentes canales, creo que podemos alcanzar a más audiencia. Y esto de nuevo también va mucho de nuestro público objetivo, ¿verdad? De las edades, etcétera. Por ejemplo, Twitch tal vez no es muy conocido para muchos, los que ya somos arriba de cierta edad, ¿verdad? Pero es muy popular con los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos casos a nivel mundial de éxito de gente que se ha vuelto muy famosa por medio de Twitch. Y hay eventos ahora que han superado rating de eventos que se transmiten en televisión nacional por medio de Twitch. Y hay uno, no sé si lo ha escuchado, que se llama La Velada del Año, que está organizada por un español que se llama Ibai. Entonces, ahí donde vemos, creo yo que para ir aterrizando, es la opción de ser multicanal me permite llevar a diferentes audiencias. Y obviamente, al final ya cuando tengamos nuestro público objetivo, pues nos podemos enfocar en una en específico, ¿verdad? Pero en mi caso, que yo trabajo con otros clientes, pues también yo le pregunto a mis clientes, mire, eh, puede ser por Facebook, puede ser por YouTube, puede ser por Twitch o puede ser por Zoom, lo que usted también necesite, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va, darnos la amplitud de llegar a más audiencia. Usted también habla de la interacción con la audiencia en su página. ¿Cuáles son las ventajas de poder interactuar con la audiencia siendo un emprendedor o freelancer? Sí, yo creo de que también se ha vuelto a veces muy impersonal, sobre todo el tema de los eventos en vivo, ¿verdad? Que a veces nos desconectamos, por eso de nuevo el eslogan es conectando personas a distancia, ¿verdad? Porque eh, tal vez luego solo nos sentamos como a ver una pantalla, a ver qué está pasando, pero esa parte de interactuar
Puede ser desde un chat, puede ser desde poder participar, levantar la mano. Eso nos ayuda a no perder esa parte social y esa parte humana, ¿verdad? De saber que aunque estemos detrás de una pantalla, podemos comunicarnos y no solo es como sentarme a ver un show o una película, ¿verdad? Sino poder interactuar y eso nos ayuda a poder incluso en el caso de un negocio cerrar ventas, de poder conocer más al usuario, de poder dar un mejor servicio, ¿verdad? Esa parte de poder interactuar. Ahora vamos a tocar más específicamente uno de sus campos de experiencia. En el WordCamp de San José, en el 2018, usted dio una conferencia titulada Google, aquí estoy, cómo ejecutar una auditoría SEO. Esa es la primera pregunta que tendría para usted, es ¿por qué tenemos que tener a Google en mente a la hora de hacer una auditoría? Porque para mí el SEO es tratar de enamorar a Google, ¿verdad? Google se ha vuelto eh, muy cotidiano en nuestra vida, ¿verdad? Y sobre todo, recuerdo, no se me olvida que en esa charla le digo yo a la gente en el auditorio, ¿cuántos tienen un familiar que creen que Google es el Internet? Dicen, voy a abrir Google, ¿va? Y todo es Google. Y en mi caso, mi página de inicio es Google. Entonces, no podemos negar que es el navegador más utilizado. Muchos de nosotros, sabiendo la dirección completa de un sitio web, entramos y ponemos, por ejemplo, Facebook. No ponemos facebook.com, ponemos Facebook y esperamos que nos arroje el primer resultado Google y ya se le damos clic, ¿verdad? Entonces, por eso es lo importante de llevarnos bien con Google y sobre todo me empecé a enfocar mucho en el tema del SEO porque era una pregunta muy concurrente con las personas cuando yo les hacía un sitio web, ¿verdad? ¿Y cuándo empieza a aparecer en Google, verdad? Porque para ellos era una forma de medir el éxito de su página es aparecer en Google. Entonces les decía, bueno, ahora ya tiene su sitio web, pero ahora tenemos que hacer que Google lo visualice y eso no es tan sencillo. Entonces de ahí surge la parte de tener que hacer una auditoría pensando en que mi sitio pueda ser indexado, que es el término técnico, ¿verdad? Por Google y decirle Google, aquí estoy, ¿verdad? Esto es mi producto, mi servicio, lo que yo ofrezco. Por favor, muéstrame al mundo, ¿verdad? Es para que se pueda servir a los clientes que lo estén buscando. Y como dato curioso, ahorita hice una pequeña búsqueda, una rápida búsqueda aquí en Google, en San Google, y dice de que hay 63,000 consultas de búsqueda por segundo y hay más de 5,000 millones de búsquedas diarias y todas, hay un montón de más que se hacen nuevas cada día. Así que hay razón por la que estar conectado con Google. ¿Y cómo un emprendedor podría conectarse con Google? ¿Qué buscaría? ¿Qué son las cosas que tenemos que construir en una página, Frank? Yo creo que como emprendedor, y ahí tendríamos que ir ya a hablar un poquito de la parte de marca personal, ¿verdad? Creo que sí vale la pena para que la gente nos pueda conocer, pues tener un lugar donde haya información nuestra, ¿verdad? Y si hoy en día pues tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, mi recomendación siempre es tener un sitio web porque no podemos defender de una herramienta de terceros. Aunque no es común, han habido casos donde se cae Facebook, se cae Instagram, y si todo tu negocio gira en base a estas plataformas, pues si se cae 4 horas, te quedas 4 horas sin poder hacer nada. Entonces, creo que como emprendedores y empresarios, sí vale la pena que invertamos en un sitio web. Hoy hay mucha infinidad de herramientas y plataformas para hacerlo. Y luego en eso, ser específicos de qué es lo que nosotros podemos aportar, cuál es la solución que nosotros le podemos dar a nuestros posibles clientes, ¿verdad? Porque regularmente eso es lo que conforme nos va a buscar. Es muy difícil que alguien busque Frank Calderón, ¿verdad? Es más probable que alguien busque experto en WordPress o consultor en WordPress o consultor SEO. Entonces, si yo tengo mi sitio web, si yo hago el trabajo para indexarlo y tener un buen SEO, cuando alguien busque este tipo de productos y servicios, ahí va a aparecer mi nombre o el nombre de mi empresa. ¿Está relacionado usted con el término embajador de la empresa? Y si está relacionado con ese término, ¿cómo podría alguien representarlo usando el SEO?
Sí, cuando hablamos de embajador de una empresa, realmente son emprendedores o personas que ya tienen cierta influencia y que se dedican a mostrarle al mundo cierta marca o cierto producto, ¿verdad? Tal vez ahorita se me viene a la mente algo muy técnico, pero conozco amigos que son embajadores de una compañía que se llama SiteGround, que es una compañía de hosting, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacen es, ellos ya tienen eh, un nombre, por así decirlo, en la web, en los eventos, ya se les conoce como expertos en la materia y ellos se vuelven embajadores de una marca porque yo creo que ahí la parte importante es que yo ya he conocido esa marca y yo ya puedo dar como fe que es una buena marca, ¿verdad? Entonces me sirve a mí como embajador decir, hey, yo ya lo he probado, pruébalo tú también, le conviene a la marca, me conviene a mí como embajador y también le conviene al cliente porque alguien, una persona que ya tiene autoridad, lo está recomendando. Y para tener autoridad se necesita tener audiencia, porque sin audiencia uno no es autoridad, no Correcto, representa nada para nadie. correcto. Esa También, autoridad, adelante, adelante. bueno, que creo que lo que decías, ¿verdad, Luis? Que esa autoridad viene de la audiencia y demostrar también a esa audiencia que sé de qué estoy hablando, ¿verdad? Y es algo que tenemos que aprender. En Latinoamérica especialmente no tenemos mucha conciencia de eso, así que esperamos que esto también les ayude. Y parte de las otras herramientas o otras habilidades que uno tiene que aprender también es el marketing, algo que usted enseña en el Instituto de International Marketing Institute. ¿Por qué es importante mezclar la mercadotecnia con el SEO, Frank? Creo que va de la mano porque de nuevo el SEO, que es la forma orgánica, como le llamamos, de crecer, ¿verdad? Es una forma que nos va a ayudar a permanecer más a largo plazo, por así decirlo. Entonces a veces hacemos muy buenas campañas de marketing, pero esa campaña solo va a funcionar mientras estemos pagando una pauta en Facebook, en Google Ads, en Twitter, o, bueno, o en TikTok o en la plataforma, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros mezclamos el marketing con el SEO, esa campaña que vamos a hacer, luego si hacemos un buen SEO, el SEO va a permitir que dure más tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Porque una vez que estemos indexados en Google, eso va a permanecer aún cuando nosotros dejemos de pagar una campaña en Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que va mucho de la mano el mezclar la parte de marketing con SEO. Se podría decir tal vez que SEO es una herramienta de marketing, ¿verdad? O que van de la mano, pero da mejor resultados, ¿verdad? Pensar en SEO junto con marketing. Si usted fuera a darme a mí digamos, un coaching session Uh-huh. y habláramos acerca de cuánto tiempo no tendría yo que invertir para crear información en Internet, ¿cuánto tiempo usted sugeriría que se tomaría la creación de ese contenido en mi página web, por ejemplo, usando el SEO? Yo siempre lo hemos hablado con nuestros clientes que la pregunta es como en cuánto tiempo ya empezamos a aparecer. Yo le digo, por lo menos necesitamos 3 meses, ¿verdad? Eh, se debe de empezar con una estrategia. El SEO tiene mucho que ver con la investigación de palabras claves, ¿verdad? Pero pensando en el mejor de los escenarios, 3 meses, ¿verdad? Eso va a depender de muchas cosas, va a depender si mi producto, servicio las palabras claves en las cuales yo me quiero posicionar tienen mucha competencia o no, ¿verdad? Si es un producto o servicio que es muy específico y no tiene mucha competencia, pues a lo mejor lleva menos tiempo, ¿verdad? Pero si tiene mucha competencia, a lo mejor lleva más tiempo. Pero sí le digo, no es algo tan inmediato. En el mejor de los casos, 3 meses, entre 3 y 6 meses, ¿verdad? De estar haciendo un buen trabajo de SEO, generando contenido. Es algo que se tiene que estar revisando, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo está causando el efecto que queremos. Para eso hay herramientas como Google Search Console, como Google Analytics, ¿verdad? Que nos pueden dar las métricas para saber si vamos por buen camino. Y lo otro es también, pues, aunque nosotros seamos expertos en el uso de las herramientas de SEO, va a depender mucho también, de nuevo, del producto, del servicio, del nicho o del público objetivo, ¿verdad? Pero ser puntuales entre 3 y 6 meses. Esa palabra nicho creo que
si se lo vamos a enseñar a una persona del mercado, quizás no la va a entender, ¿verdad? ¿Qué otras palabras usaría usted para referirse a nicho? Al tipo de cliente que yo quiero llegar, ¿verdad? Y cuando digo tipo de cliente, hay muchas formas de categorizarlo. Podemos empezar con cosas generales como si es hombre o mujer, la edad, el poder adquisitivo, sus gustos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nicho es eso, ¿verdad? ¿Cómo es como tu cliente? En marketing le decimos crear un buyer persona, ¿verdad? Un buyer persona es darle un nombre, un apellido, ciertas características a la persona que compraría nuestro producto y servicio, ¿verdad? Entonces ese es el nicho, ¿verdad? ¿Quién es mi cliente pensando en todas esas diferenciaciones, ¿verdad? Ahora, usted habló de usar palabras claves. ¿Tenemos que usar siempre palabras claves? Esto es en vista que ahora se está hablando mucho de el posicionamiento de la autoridad, también se habla mucho acerca de crear clusters de información. ¿Tendrían que ser toda la información basada en palabras claves o se podrían crear contenido adicional que haga sentido para robustecer la autoridad? Frank, ¿qué piensa usted? Es una buena pregunta. Creo que siempre es bueno empezar con las palabras claves, ¿verdad? Con una investigación de palabras claves. Creo que la autoridad es algo que viene después. Obviamente, ya cuando uno es referente y tiene la autoridad, ya la gente ya lo busca a uno por el nombre. Supongamos, eh, hay una persona que se llama Vilma Núñez, no sé si la ha escuchado, ¿verdad? Que para mí es una autoridad ella en el tema de marketing, de todo lo que tiene que ver con estrategias digitales. Entonces a veces ya uno ya no busca un curso de marketing solamente, sino busca Vilma Núñez, curso de marketing. Yo hace poco estaba haciendo una investigación sobre podcast, que también es algo que hacemos, y entonces fui específicamente, yo sabía que ya tenía un curso, entonces fui Vilma Núñez Podcast, ¿verdad? Para mí esa ya es la autoridad, ¿verdad? Pero eso va después de hacer primero un buen trabajo de SEO y que nos conozcan o nos busquen primero por lo que ofrecemos y ya luego cuando tengamos autoridad ya nos van a buscar por nuestro nombre, ¿verdad? Usted mismo se ha vuelto creador de contenido. Encontré un video que se llama Videollamadas de Zoom o Google Meet o Facebook Live en OBS y tiene más de 51,000 vistas. Usted demuestra en ese video que tiene habilidades específicas. ¿Por qué debería un emprendedor o freelancer crear contenido donde demuestre habilidades, Frank? Creo que es una de las formas como uno demuestra la autoridad en el campo que uno maneja. Siempre desde pequeño me ha gustado, además de aprender a enseñar, y me he dado cuenta que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿verdad? Uno sabe que ya domina un tema cuando se lo puede enseñar a alguien más. Entonces, muchas veces cuando no importa el área en el emprendedor se dedique, puede ser tecnología, puede ser marketing, puede ser fotografía, puede ser asuntos legales, ¿verdad? Cuando esa persona puede enseñar eso a otros, primero, pues si hablamos de marketing, es un marketing de contenido, ¿verdad? Pero luego estamos demostrando que somos buenos o somos expertos en ese tema y entonces la gente va a confiar y yo creo que la autoridad se basa en eso, en que la gente confíe que si nos contrata a nosotros, nosotros vamos a saber hacer ese trabajo para el cual nos contrata. Entonces por eso creo que es importante que todos podamos, podamos compartir nuestro conocimiento y así la gente pues nos va a conocer y se va a dar cuenta que sabemos de qué estamos hablando. En su experiencia, ¿cuánto contenido hay que crear si hablamos de blog posts, digamos, que es contenido escrito? Lo mismo va para LinkedIn, que es contenido escrito, lo mismo va para X, que antes se llamaba Twitter, asimismo con video o para podcast sin video, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es la periodicidad que uno tiene que tener o con la que uno tiene que sacar contenido para poder ver algún tipo de éxito? Creo que es una muy buena pregunta, ¿verdad? Aparte de la periodicidad, creo que tiene que ver con, con veamos, no solo si lo saco cada semana, cada 15 días, sino que sea constante. O sea, si yo le digo a mis suscriptores
ya sea en YouTube o a la gente en LinkedIn, es yo voy a hacer un podcast cada semana o cada 15 días o cada mes, pero que lo hagamos, ¿verdad? Que la gente no luego se quede y, ¿qué pasó? Yo pensé que hoy Frank iba a sacar video, ¿verdad? Sino que seamos constantes y eso pues también depende mucho de qué tanto contenido yo pueda hacer, ¿verdad? Yo siempre creo, o como yo lo veo, es poder tener un tema bastante general. Por ejemplo, nosotros en Streaming GT, en nuestro canal de YouTube, empezamos a hablar de cómo utilizar OBS. OBS tiene muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ese tema, poder dividirlo, un tema general, poder dividirlo en pequeños capítulos, ¿verdad? Ya sea tanto blog post o sea video, y luego ver la periodicidad, porque también recordemos de que lleva un tiempo generar ese contenido, ¿verdad? Entonces, también puede ser que nosotros tomemos un tiempo, digamos, bueno, vamos a tomar un solo día para generar todo el contenido de un mes, o realmente vayamos cada semana generando contenido. Entonces, yo creo que sí va parte de la estrategia de marketing, saber qué tan extenso es nuestro contenido y cómo lo podemos dividir en pequeños trozos o pequeñas cápsulas. También porque recordemos que la gente, pues, solo que de verdad sea un contenido muy interesante va a pasar a veces 1 hora, 2 horas, ¿verdad? A no ser que tal vez sea un podcast o algo muy entretenido, pero a veces hay tutoriales que pueden durar 5 o 10 minutos, ¿verdad? Pero la idea es mi recomendación sería hacer un listado de temas generales que vayan acorde, ¿verdad? Bajo una misma línea, y luego dividirlo en pequeñas secciones, y creo yo que una periodicidad de una semana en cuanto a contenido está bien. En cuanto a podcast, yo creo que en mi caso tratamos de hacerlo cada 15 días, ¿verdad? Porque es un contenido un poco más largo y también pues requiere un poquito más dependiendo mucho también el tipo de podcast, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros depende también de una parte como de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿Y dónde para... pueden encontrar este podcast para los que nos escuchan? Ese es un proyecto nuevo que tenemos, creo que eso no se ha mencionado, Luis, se llama Food Games and Comics. Hablamos de videojuegos, hablamos de comida y hablamos de cómics con mis hermanos. Acabamos de lanzar nuestro primer podcast, está en YouTube. Búsquenos Food Games and Comics. Entonces, ese es un contenido muy personal de cosas que compartimos con mis hermanos, ¿verdad? Pero sí, lleva una investigación y ahí es mi hermano Brandon el que me ayuda porque él hace toda la parte de investigación y ya luego nos unimos con mi otro hermano y ya nosotros solo vamos como aportando, pero de nuevo le digo, esa parte de investigación lleva tiempo. En el caso de Streaming GT, pues también generar los contenidos de los videos es hacer un guión, ¿verdad? No solo sentarme frente a la cámara y ver qué hablo, sino hacer un guión y ya tener una base de qué voy a hablar, ¿verdad? Hablemos de esas buenas prácticas a la hora de crear un video. ¿Qué cosas conlleva la creación de un video? Usted ya habló acerca de crear el outline, ya habló de la investigación. ¿Qué otras cosas conlleva crear videos? Podemos verlo de varios aspectos, ¿verdad? Si fuera el aspecto técnico, ya con referente a las herramientas, yo creo que siempre lo que yo recomiendo es tener una buena iluminación y tener un buen audio. Y a veces la gente no le pone atención a estas dos cosas, porque hoy en día, aunque tengamos una cámara que tal vez no sea de la mejor calidad, pero si tenemos una buena iluminación, el video se va a ver bien. Y si me preguntaran a mí o mi experiencia es, a veces más importante que el video es el audio. Porque hay gente que puede estar, que soporta ver un video con mala calidad visual, pero que tenga buen audio. Pero tal vez el video se puede ver muy bien y está a 4K y todo, pero si tiene un mal audio, no lo va a ver, ¿verdad? Entonces, en los aspectos técnicos, eso, ¿verdad? En los aspectos ya de creación del contenido, pues como comentábamos, ¿verdad? Teníamos que tener un guión, un outline de qué queremos hablar, ¿verdad? Eh, También tenemos que tener claros cuál va a ser el formato, si va a ser un formato corto, va a ser un formato intermedio, va a ser un formato largo, si vemos que es mucho contenido, entonces lo ideal es poder dividirlo en varias secciones, pero sí es importante tener claros cuál es nuestro formato, ¿verdad? En cuanto al tipo de contenido, porque no es lo mismo grabar un video de 5 minutos a un tutorial de 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Y también ya hablando de la parte de edición, pues qué otras cosas podemos agregar a nuestro contenido, si es video, para que sea
más amigable y más entretenido de alguna manera, ¿verdad? No solamente, hay gente que es muy buena, yo he visto videos en YouTube, que hay gente que solo se sienta delante de la cámara y habla, pero el contenido así es, ¿verdad? Pero hay otra gente que necesita ayudas visuales, necesita imágenes, necesita videos, etcétera. Pero creo que ahí son cosas que podemos ver tanto de lo técnico como de la parte de crear contenido. En cuanto a métricas, ¿qué métricas debería alguien que está creando videos perseguir? Depende en la etapa en la que estén, ¿verdad? Porque si yo soy un creador nuevo, tal vez lo primero que quiero ver es la cantidad de impresiones y más que, bueno, de impresiones y de gente que se está suscribiendo a mi canal. Ahorita pensando en temas de YouTube, ¿verdad? Eh, porque tal vez lo que queremos es, si estoy en esa etapa de que soy creador nuevo y me quiero dar a conocer, sería la etapa de impresiones y de suscriptores, ¿verdad? Pero luego, si ya llevo algún tiempo, ya cambian las métricas, como la métrica de cuánto tiempo la gente se queda viendo mi contenido, ¿verdad? Que esa es una métrica muy importante, sobre todo si queremos monetizar, ¿verdad? Porque de ahí viene la parte más importante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a ver la gente en mi contenido? Y a veces la verdad que eso también va a hacer que cambiemos un poquito el formato, porque no es lo mismo, no se va a monetizar igual un video de 3 minutos a uno de 10 minutos. Pero de nada sirve generar un video de 10 minutos y la gente no va a ver los 10 minutos, ¿verdad? Entonces creo que dependiendo de la etapa en la que yo esté, las métricas pueden cambiar, pero obviamente las más importantes siempre va a ser las impresiones, los suscriptores y el tiempo que la gente se quede viendo mi video. Hay cosas que tienen que ver con el clickbait o el click-through rate también. ¿Tendrá que ver esto el SEO, por ejemplo, a la hora de crear el título o de crear las miniaturas? ¿Qué opina usted? Sí, por supuesto. YouTube es el segundo buscador más utilizado después de Google, ¿verdad? Y YouTube hace muy buen SEO, si quieren verlo así. Creo que hasta han sacado memes, ¿verdad? Cuando uno busca una canción en YouTube, que solo la tararea, ¿verdad? Y YouTube le dice, sí, aquí está, ¿verdad? Y uno pone algo lo mismo en Spotify, y Spotify no sé qué es, ¿verdad? Pero sí, hay ciertas técnicas o herramientas o buenas prácticas que se tienen que hacer en YouTube para generar ese clickbait y que la gente y que sea que tenga mayor éxito, ¿verdad? Como decías, ¿verdad? El tema de la miniatura, el tema del título, el tema de la descripción, el tema de los hashtags también, el tema de las categorías, si creamos playlists, ¿verdad? Entonces sí ayuda mucho, ¿verdad? Y para eso hay cursos, hay tutoriales, hay herramientas que nos enseñan esas buenas prácticas, ¿verdad? Pero las que mencionaba son esas, ¿verdad? Son como las principales. Una buena miniatura, un buen título, una buena descripción y usar los hashtags. ¿Qué cursos o tutoriales recomendaría usted? Hay, Asimismo, ¿qué herramientas recomendaría usted para el SEO? ¿Hablando en YouTube o hablando de SEO general? Hemos hablado acerca de páginas web y de crear videos, Sí, en ambos casos. bueno. En páginas web, ¿verdad? Cuando es el SEO específicamente en buscadores, que es Google, pues obviamente Google tiene su stack de herramientas, ¿verdad? Google Search Console sería la principal, que es la que nos ayuda a darle de alta a nuestro sitio en Google y él ya nos muestra ciertas métricas, ¿verdad? Para el tema de páginas, perdón, de preguntas claves, Google tiene su herramienta también um, de keyword research, ¿verdad? De investigación de palabras claves. Luego tenemos otras herramientas que son muy buenas, solo que ya son de pago, pero vale la pena si ya nos dedicamos a esto profesionalmente, como SEMrush, ¿verdad? SEMrush nos da muy buenas analíticas de cómo está nuestro SEO y cómo poder hacer una auditoría SEO. Y hablando de YouTube, de un curso que se me ahorita en la mente, hay un curso muy bueno de Hotspot donde ellos hablan específicamente de crear contenido en YouTube, ¿verdad? Y ahí dan todas estas buenas prácticas. Y siempre luego pues hay referentes, personas ya con autoridad que hablan de estos temas, ¿verdad? Y que siempre es bueno seguirlos para poder obtener más información, ¿verdad? Usted, en su experiencia, ¿qué recomendaciones daría a la hora de escoger el contenido con el objetivo de crear un sales funnel? ¿Qué proceso llevaría? ¿Qué recomendaciones daría? ¿Por qué recomendaría verlo en
en términos de sales funnel para un emprendedor? A la hora de crear contenido. A la hora de crear contenido y escoger el tipo de contenido. Sí, yo creo de que cuando hablamos de este tipo de contenido y hablamos de un sell funnel, pues hablamos de marketing de contenido y siempre es tratar de resolverle algo al usuario o dar una solución a alguien que necesita, perdón la redundancia, pero esa solución, ¿verdad? Eh, en su momento, cuando nosotros lanzamos nuestros tutoriales de OBS, fue durante la pandemia, donde muchas personas sabían que tenían que pasar a un formato digital, ¿verdad? Sus conferencias, sus reuniones, y muy pocos sabían cómo hacerlo, ¿verdad? No estábamos familiarizados en ese momento como con Zoom, con Google Meet. Hoy en día creo que ya se ha vuelto una herramienta muy popular y todos saben usarla, pero en ese momento era algo desconocido. eh, Hablando del tipo de contenido que nosotros producimos, ¿verdad? Entonces toda la gente estaba, ¿y cómo hago una transmisión? ¿Y cómo muestro mi presentación? Y entonces nosotros en ese momento nos basamos en eso, vimos una necesidad que nosotros sabíamos cómo cubrir con nuestro conocimiento, ¿verdad? Y por ahí se fue. Si queremos poner en algo más actual, hoy de hace un par de años para acá, lo que está de moda es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces mucha gente quiere utilizar la inteligencia artificial, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo empezar, han escuchado de ChatGPT, han escuchado de Midjourney, entonces por ahí yo veo una oportunidad de decir, bueno, entonces generemos contenido relacionado con inteligencia artificial que la gente aprenda a utilizar. Entonces creo que va mucho de ver qué necesitan mis clientes y en base a eso darles una respuesta. ¿Ha escuchado usted los términos tofu, bofu y mofu? Creo que no. Si me cuenta un poquito, o tal vez sí, pero no se me vienen ahorita a la mente. El top of the funnel, middle of the funnel, and bottom of the funnel Ah, ok. son los contenidos. Es el tipo de contenido que se hace. ¿Cómo podría, en términos prácticos, digamos, usted, cómo lo aplicó? Me imagino que el video que hablamos de 50, más de 51,000 vistas que usted tiene, ese era un top of the funnel. ¿A dónde los llevó después? Nosotros siempre lo llevábamos después, no, bueno, siempre hicimos un ¿O pequeño. directo lo llevaban a la venta? Sí, o sea, nosotros empezamos a generar contenido, siempre teníamos un pequeño gancho, sobre todo creo yo que era como en los primeros tutoriales, recuerdo que era el tema de regalar unas plantillas, ¿verdad? Entonces aquí tienes unas plantillas, nosotros enseñamos, ¿verdad? Que hay que tener una imagen de bienvenida, una despedida, entonces nosotros regalamos la plantilla. Y en ese entonces, como la idea era generar contenido, la verdad que tratamos de hacerlo lo más rápido, ¿verdad? Pasar de tofu a la venta, ¿verdad? Entonces decirle, bueno, nosotros podemos darte una asesoría, podemos darte una mentoría, podemos darte un curso, acá estamos, ¿verdad? No nos enfocamos tanto en ese momento a hacer ese funnel como tal, sino más a, bueno, aquí está y si te gusta y si tú crees que te podemos ayudar, contáctanos, ¿verdad? Es un funnel en sí mismo, es, sea que se pase por la mitad o se vaya de un solo a la venta, pues es un funnel. Y eso es lo que todos debemos, todos los emprendedores debemos aprender a hacer. Crear contenido con técnica, con propósito, no que solo, ay, aquí estoy, miren qué bonito. Y tal vez, ¿verdad? Uno no es tan bonito, aunque me haya peinado las cejas. Correcto. Dentro de las otras cosas que usted también enseña es el Search Engine Marketing. Hay diferentes maneras de atraer tráfico, pero esto es pagado. Explíquenos qué es el CEM y El cómo se SEM, puede implementar. claro. SEM. Sí, son dos formas siempre de aparecer en Google. La primera, la orgánica. Creo que ya todos estamos acostumbrados a buscar algo y ver en la página de resultados. Pero luego es la pagada, tal como se paga en Facebook por publicar, por hacer una pauta y que nosotros aparezcamos delante de las personas que creemos que le pueda interesar nuestro producto y servicio. El SEM hace lo mismo, solo que a nivel de Google, ¿verdad? Entonces nosotros pautamos y pagamos para aparecer de acuerdo a ciertas palabras claves, a cierta país o región también, ¿verdad? Entonces el SEM es prácticamente la parte pagada
de publicidad en Google. Y nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Cuando hay ciertas palabras claves que de hecho Google nos marca la diferencia donde dice esto es pagado y esto es orgánico. Y creo que siempre es bueno cuando queremos tener resultados inmediatos o cuando queremos darnos a conocer o tenemos proyectos que son temporales que necesitamos que la gente pueda verlos porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? No podemos esperar esos 3 o 6 meses que hablaba del SEO orgánico, sino necesitamos que empiecen a aparecer lo más pronto posible. Entonces para eso nos sirve el SEM. Muchas veces um, utilizamos ambos, ¿verdad? El SEO y el SEM como una estrategia en conjunto para aparecer rápidamente y luego ya eso también nos ayuda en el SEO para ya luego quedarnos a largo plazo apareciendo en las búsquedas de Google. ¿Y cuál es el porcentaje del retorno sobre lo invertido que alguien tiene que buscar para sentir o percibir que fue una campaña exitosa? Creo que aquí es un poquito más complicado, tal vez, que en Facebook, porque también depende mucho de las palabras claves. Hay unas que tienen de nuevo mucha competencia, ¿verdad? Entonces, hay unas de que pautar es, ¿O son caras? exacto, son caras, ¿verdad? Entonces, depende de la palabra clave. Y a veces queremos ser, cuando hablamos de investigación de palabras claves, ahí es otro mundo, ¿verdad? Pero queremos ser muy generales. Y a veces las palabras claves cuando son muy generales cuesta más, ¿verdad? Porque son muy caras. Entonces, eso sí creo que vale la pena analizarlo dependiendo de cada campaña o de cada cliente, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuáles son tus palabras claves? ¿Por dónde quieres cómo quieres aparecer? Y a luego ver, porque de nuevo no tenemos como una métrica exacta de cuánto va a apostar a pautar en esas palabras claves, ¿verdad? Y a veces también varía, ¿verdad? Como emprendedores, deberíamos delimitarnos solamente a nuestro país si queremos crear contenido. ¿Qué piensa usted, Frank? Creo que no, porque el contenido le puede servir a más personas fuera de nuestro país. Y hoy en un mundo tan globalizado, ¿verdad? Depende mucho de tu producto y servicio, pero creo que para generar autoridad está bien que podamos expandirlo a otros países. Tal vez, en mi caso, como si vemos la parte de desarrollador web, pues tengo la ventaja que sí pueden otras personas contratarme de otro país, ¿verdad? Entonces vale la pena esforzarme para generar contenido para más países, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor tu producto o servicio no lo puedas vender en otro país, pero sí te sirve para generar autoridad, ¿verdad? Que más gente te conozca, hacer crecer esa audiencia de la que hablábamos al inicio, ¿verdad? Y un ejemplo de eso es este podcast. Yo estoy en El Salvador, usted en Guatemala, y yo sé que usted es un experto en SEO, en SEM, en marketing, en la producción de aplicaciones. Todo gracias a lo que usted publica. Así que sí, debemos de esforzarnos por crear contenido de una manera que tenga sentido y con propósito. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la entrevista. Frank, aprecio mucho su tiempo y nos veremos en el próximo capítulo. Gracias Luis por la invitación, ha sido un gusto poder compartir y espero que también podamos seguir en contacto con usted y con la comunidad, ¿verdad? Si en algo les podemos seguir aportando. Muchas gracias. Vamos a dejar la manera en cómo lo pueden contactar a usted, su página web y todo en los comentarios para que se puedan poner en contacto con usted también si lo necesitan. Gracias Luis, muy amable.